Hay una enorme diferencia entre resignación y rendición. Resignación es lo que sentimos cuando nos damos cuenta de que somos adictos, pero aún no aceptamos la recuperación como solución a nuestro problema. Muchos estábamos en este punto bastante antes de llegar a Narcóticos Anónimos. Quizás pensáramos que nuestro destino era ser adictos, vivir y morir con nuestra adicción. La rendición, por otro lado, es lo que sobreviene una vez que hemos aceptado el primer paso como algo cierto para nosotros y la recuperación como solución. Ya no queremos que nuestra vida sea como antes, no queremos sentirnos como nos sentíamos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Dos en Recuperación en nuestra tercera temporada. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Jera, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola a todos. Bienvenidos a todos quienes nos estén escuchando, toda la gente que colabora, que nos ayuda, que forma parte de nuestra comunidad. Y hoy muy contentos de compartir este espacio con un querido compañero de la recuperación, Franco. Bienvenido, Franco. Qué lindo que estés acá. Hola a todos. Muchas gracias, Jera y Mati, por invitarme. La verdad que un gusto que me hayan invitado, un gusto habernos reencontrado después de tanto tiempo y con muchas ganas de hablar de recuperación. Encantado, Franco, de que estés acá y, como bien lo decís, es un reencuentro ¿no? Hace unos meses, Franco me mandó un mensaje. Hacía ya un tiempo que no nos veíamos. Tuvimos un tiempo en que compartimos el mismo tratamiento en el dispositivo Pavlovsky, en el que nos veíamos frecuentemente. Franco hizo un cierre en un determinado momento y de ahí a este reencuentro pasó un tiempo en el que agradezco el mensaje de Franco que me llegó hace unos meses, que yo también le pude devolver, que nos hayamos juntado a tomar un café y, como decíamos un poco el otro día en ese momento, me parece que ambos ejercitamos un músculo de la recuperación que tiene que ver con fortalecer los lazos y los vínculos entre nosotros, entre los pares, entre los compañeros, y que esta comunidad se haga también cada vez más grande, ¿no? Y que cada uno de nosotros sepa que el otro está para escucharlo, para ayudarlo, para poder conversar, que sabemos que es un poco una de las claves de la recuperación. Y lo que acabamos de compartir es algo que nos trajo Franco de la literatura de NA, que tiene que ver con el primer paso, ¿no?, de un proceso de recuperación, ¿no? Ese momento, y leo aquí, en el que admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Me gustó lo que trajo Franco, ¿no?, porque de alguna manera también plantea una linda reflexión entre dos palabras que quizás a primera vista podrían parecer que hablan más o menos de lo mismo, pero que cuando uno observa en detalle y hace como un ejercicio semántico más profundo de los conceptos más precisos, se da cuenta que son muy diferentes, ¿no? Y me parece muy importante también ese momento de la recuperación, ese comienzo de un proceso de recuperación. Cada uno que escuche esas palabras o que las acepte como disparador les permite reflexionar en primera persona en qué momento se encuentra, o quizás viendo en retrospectiva cómo fue ese proceso, esa transición de un lugar al otro, de la resignación a la rendición. Hemos hablado mucho en distintos episodios sobre esos momentos que anteceden al comienzo de un proceso de recuperación, y la palabra resignación creo que los describe muy elocuentemente. Esa aceptación de que nada puede cambiar, de que uno es un adicto y tiene que aceptar esa realidad, esa ilusión de estar viviendo en un lugar donde no hay ayuda posible, donde no hay posibilidad de cambio, ese lugar donde hay conciencia de que uno es adicto, de que uno tiene un problema, su vida da cuenta de ello todos los días, pero es una aceptación frágil. Y la rendición, como ese momento
trascendental, que es clave para que uno se pueda permitir la apertura al cambio, es como una demostración de fortaleza llegar a ese momento, de la rendición no entendida como derrota, sino como llegar a un profundo estado de conciencia en que uno solo no puede y que necesita ayuda. Bueno, buenísimo lo que agregaste, Gera, a este fragmento que traje. Yo estoy en recuperación, estoy limpio y en recuperación hace 1 año y 15 días. Lo que me llevó a este momento de poder decir estoy en recuperación y estoy bien, digamos, hoy estoy bien, fue un proceso bastante largo que no empezó hace 1 año y 15 días, sino más bien que empezó en este espacio en el que los conocí a ustedes, el dispositivo Pavlovsky, hace casi 4 años, ¿no? Yo en el 2022, saliendo de la pandemia, ¿viste? Los primeros meses de ese año fueron como mis peores momentos de consumo activo. Yo ya tenía problemas con el consumo hace mucho, y no solo eso, sino como que ya mi vida y las áreas de mi vida ya estaban muy deterioradas por el consumo hace mucho, ¿viste? Lo laboral, los vínculos, la autoestima, la salud física. Lo que pasó fue que con la pandemia el consumo se intensificó y por ende todas esas áreas que acabo de mencionar se destruyeron más. Lo que salió bueno de ahí es que tanto malestar llevó a una tocada de fondo en la cual la única opción que me quedaba, o así lo debo haber sentido en ese momento, no sé, con el diario del lunes, fue pedir ayuda, y un psiquiatra al que vi en esa época me recomendó el dispositivo, y esa charla con ese psiquiatra a mí me alivió mucho, pero claro, en un momento me dijo, en este lugar tu familia tiene que estar involucrada, y eso para mí fue un momento de mucha tensión porque era un tema recontra tabú, ¿viste? Sin dudas consumí muchas veces en la casa de mis viejos, que en ese momento vivía con ellos, pero nunca se había hablado del tema, ¿viste? Había como una negación y una cosa medio tabú. Pero bueno, este psiquiatra me ayudó a encarar la charla, y entre la ayuda de él y la tocada de fondo realmente innegable, me animé, tuve una charla con mis viejos muy buena y a los pocos días arranqué el tratamiento. Y estuvo bueno porque yo en el dispositivo estuve 2 años en total. 2 años limpio también, porque la última vez que había consumido sustancias en ese entonces había sido casi seguro que un día antes de entrar, ¿no? O sea, en esa primera etapa de recuperación y de tiempo limpio y de abordaje de la adicción, pude tomar muchas cosas de ese proceso, pero luego me daría cuenta que me faltaría como otra mitad con experiencia, ¿viste? Adquirida a los golpes, terminaría de integrar para hoy estar bien y estar sólido en recuperación, ¿no? A mí el dispositivo me sirvió primero para abrir el tema a la gente que me rodeaba, ¿no? A mis amigos cercanos, a mi familia. No te digo que se lo conté al 100% de las personas que yo conocía, pero a las personas importantes sí, eso fue clave, ¿viste? Para poder dejar de consumir. Porque me di cuenta de que tenía gente alrededor que me valoraba y que me apoyaba en eso. Y después me sirvió para darme cuenta, eso, de lo mal que me estaba haciendo a mí mismo en consumo, ¿no? Y me lo daba cuenta por lo bien que me empezaba a sentir, ¿viste? Como era una cosa como en ascenso. Cada mes me sentía mejor, ¿no? Cada mes sin consumir drogas. Me ayudó a tener buenos hábitos, me ayudó a entenderme, me ayudó a algo, bueno, que ahí sí era la primera vez que me pasaba, ¿viste? Hacerme amigo, hacer vínculos con otros adictos en recuperación, hablando en grupos, escuchando en grupos, escuchando a alguien en un grupo, en los grupos del dispositivo y diciendo, esto es lo que me pasa tal cual, así, o así son mis sentimientos con esta situación, y viceversa. Yo diciendo algo y un compañero diciéndome, esto que dijiste me identifiqué, ¿viste? Ese ida y vuelta tan sanador. El tema es que una cosa que a mí me pasó, que fue medio engañosa conmigo mismo, pero bueno, mirando atrás, yo creo que, o sea, en ese momento fue lo que tuvo que ser, fue lo que pude incorporar de la recuperación, fue la información que pude incorporar y metabolizar en ese momento, ¿no? Que fue que yo, estuve un año, primer año en el dispo, 1 año limpio, y ya de cara al segundo año, yo me empecé a confiar, diría. No diría que a confiar en el sentido de creerme superior o una cosa de soberbia, sino una cosa como por ahí, no sé, como de negación, de minimización, ¿viste?
ejemplos de algo que hoy en el presente no me pasa, pero ya voy a llegar a eso. Que yo en ese momento pensaba que si yo podía estar en una situación donde alguien consumía, no te digo una situación extrema, pero consumos quizás más sociales, eso hablaba de mi fortaleza, que yo pudiera estar ahí presente y no consumiera o no me tentara. Me lo tomaba como, mirá qué fuerte que estoy. O peor, mirá qué lejos estoy de volver a consumir. Me acuerdo en el dispo que había un grupo barra taller, estaba buenísimo, que se llamaba, vale la redundancia, ¿no? Prevención de recaídas. Que me acuerdo que eso, era los viernes y había consignas. Consignas, ejercicios, preguntas. Y hubo un día que no me lo olvido más, que una de las preguntas era, ¿cómo siento que yo reaccionaría si tengo una recaída? Y cada compañero tenía su respuesta. Y yo me acuerdo que mi respuesta fue, no voy a recaer o algo, no me acuerdo, pero algo así fue, como, es imposible que recaiga o no me lo perdonaría, una cosa así. ¿Viste? Siento que a medida que pasaba el tiempo, más por encima me sentía, más, bueno, ahora sigue la vida. Era la parte que me faltaba incorporar, ¿no? Para estar hoy en recuperación. Y nada, los últimos meses en el dispositivo, básicamente yo había dejado de hacer grupo, buscaba excusas convincentes para mí mismo, pero medio falsas, ¿viste? Para lo que es la recuperación, como que no me siento cómodo en los grupos, cualquier excusa es válida, ¿viste? Y eso, ya los últimos meses en el dispositivo, llegando a los 2 años, no iba a grupos, solo hacía terapia, solo iba a la psiquiatra. Y ahí, como en una charla con mis viejos, me acuerdo que en ese momento dije, bueno, si en este espacio que ofrece tantas cosas, yo solo hago terapia esto y ni siquiera hago grupos y ni otra actividad, por ahí es momento de, llegamos hasta acá y bueno, seguiré con un psicólogo, un psiquiatra aparte y sigue la vida. Y ahí fue como mi cierre con el dispositivo, ¿no? Dicho de una manera muy resumida. Hubieron más detalles, pero para pasar a la otra parte, ¿no? ¿Y qué pasó? Cuando dejo el dispositivo, yo lo dejé en mayo. Y en agosto, septiembre de ese año, o sea, 5 meses después, recaí. ¿Pero por qué recaí? Primero porque no tenía espacio de recuperación. Pero para tener espacio de recuperación, uno tiene que reconocerse como un adicto, ¿viste? Y yo como que me olvidé. Me entregué a la inercia de la vida, como, bueno, ya está, ¿viste? Más o menos en estos 2 años mejoré mi estabilidad. Ya está, es hora de entregarse a la vida y con psicólogo y psiquiatra la piloteo y hacer otra cosa. Y en 5 meses volví a consumir. Y lo más llamativo de todo es que si yo miro atrás, ¿qué pasó antes de volver a consumir o qué? Todavía no, como que no me acuerdo, ¿viste? No me pasó nada grave. Yo qué sé, el día anterior, el día que volví a consumir. Como que me apareció el impulso y lo seguí. Porque claro, ¿qué pasa? Estaba mucho tiempo solo. Claro, psicólogo lo veía cuando lo veía, psiquiatra cada tanto. ¿Viste? Me aislé. Característica clásica de la enfermedad de la adicción, ¿no? Y como no estaba contenido en ningún espacio, ni en un dispositivo, ni en un ambulatorio, ni en grupos de NA, etcétera, que luego los conocería, para mí recaer no fue como como una tragedia o como una alarma. Fue como, listo, ya está. Listo, volví. No lo viví, o sea, lo minimicé. Y no toqué fondo inmediatamente, que hablo de mi experiencia, ¿no? Pero que es algo muy común en esta enfermedad, en algunas personas. Como que volví al consumo activo y claro, a lo largo de varios meses mi vida se fue deteriorando. No fue el deterioro, la tocada de fondo 1 mes después de la recaída, pero sí 5 meses después, ¿no? Donde cada vez estaba peor, estaba muy mal emocionalmente, estaba más enroscado que nunca, todo me lo tomaba como desproporcionado, estaba muy encerrado dentro de mí, ¿viste? Me acuerdo, pero ahí siento que antes de pasar como al mes final, antes de conocer los grupos y dejar de consumir de nuevo, yo creo que en esos 5 o 6 meses de consumo, haber tenido la experiencia en el dispositivo amortiguó muchísimo esa situación. ¿Por qué? Primero, porque todas mis situaciones de consumo eran o solo o con gente no tan cercana, que yo me las ingeniaba para generar situaciones de consumo. Es decir, mi experiencia en el tratamiento en el dispositivo había logrado que la gente que realmente me quería y mi familia, yo ni pensaba en la idea de consumir con ellos o de abrirles que volvía a consumir, ¿viste? Y eso es producto de haber tenido esa experiencia en recuperación. Había construido cosas de mi vida en esos 2 años que me ayudaron a sostenerme. Cuando yo llegué al dispositivo no hacía nada de mi vida. Cuando digo nada es realmente nada. En cambio tenía un par de puntas. Estaba cursando, tenía algunas cosas más.
El tema es que ahí mi tocada de fondo fue en enero del año pasado, del 2025, que terminé de cursar, quedé en la nada, y ese fue uno de los peores meses de consumo que tuve, donde eso, fue un mes muy autodestructivo, donde volví a cero, ¿viste? Por ahí, como decía hace un rato, cuando tuve la recaída no fue una tocada de fondo, ni tampoco volví a cero. Pero ese enero volví a cero. Estaba mi cabeza solamente puesta en consumir, mi autoestima estaba por el piso y no me podía conectar con ninguna otra cosa. Pero no porque no solo pensaba en consumo, sino porque como una cosa de desconexión con la vida, ¿viste? No me podía agarrar de nada. Y ahí tuve la suerte de que el psiquiatra al que yo iba en ese momento, que era un psiquiatra que me habían pasado hace pocos meses porque yo ya venía mal, y ese psiquiatra se especializaba en adicciones, que era una novedad. Y este psiquiatra sigue organizando, me imagino, grupos en su casa con sus pacientes, que son adictos en recuperación. Y él me dijo, venite el jueves. Tenía mis dudas, pero bueno, finalmente terminé yendo. Y ese jueves que fui, que era como una reunión, como un grupo de recuperación, pero en la casa de él, fue un alivio enorme, porque era la primera vez desde que yo me había ido del dispositivo, inclusive más todavía, porque yo en los últimos meses, como contaba, ya no iba mucho a los grupos. Fui al grupo del psiquiatra y dije, qué alivio. Adictos en recuperación que me entienden. Y yo ahí me acuerdo algo ese grupo con el psiquiatra y sus pacientes fue muy importante, porque yo me acuerdo que llegué, estaba con la cabeza alteradísima, y nada, cuando me tocó hablar y compartir, yo me acuerdo que era como un tornado, ¿viste? No, porque tal cosa, porque tal otra, y tengo que hacer tal cosa, pero mi vida y el laburo y no sé qué. Y uno de los compañeros que estaba ahí, adicto en recuperación, me dijo, por lo que contás, Franco, acá vos hablás de varios problemas, pero yo creo que tu único problema es que estás en consumo, y nada. Si resolvés ese problema vas a poder resolver los demás. Pero no es que tenés varios problemas, tenés uno solo que estás todavía consumiendo. Y así como me había dado alivio llegar a esa reunión, ese comentario fue muy, muy inspirador. Fue como una caída de ficha tremenda en la situación en la que me había metido desde que recaí hasta ese momento. Fue como y bueno, esos pacientes de mi psiquiatra me recomendaron ir a los grupos de NA, los grupos de 12 pasos, que claro, yo no me animaba a ir, pero bueno, todos ellos me contaron o que habían ido o que iban, y contándome su experiencia me motivaron a que me anime y eso, me motivaron, ¿no? Y nada, un par de días después fui a mi primer grupo de NA y ahí dejé de consumir nuevamente. Sin mirar al dispo, la situación, la última vez que consumí sustancias fue un día antes de mi primer grupo, como me corté de golpe. Y cuando fui a mi primer grupo de NA, empezó la segunda parte de mi recuperación con todo lo que ya había aprendido y dispuesto a incorporar la otra parte que me faltaba para volver a estar en recuperación después de esos meses a la deriva. Bueno, muchas gracias, Franco. Gracias, Jera, también. La verdad que estoy muy contento y muy conectado. Tu historia, Franco, la verdad que me dejó como con pocas palabras, en el sentido de que me pareció muy fuerte y cuando te iba escuchando pensaba en mí, en mi proceso, en lo que me puede llegar a pasar. Tu relato, mientras lo escuchaba, pensaba, esto se lo voy a recomendar a unos cuantos en el dispo para que escuchen, porque nada, a mí me hiciste pasar por muchas emociones. Y pensaba un poco en el disparador que trajiste de NA, cuando habla de la recuperación como la solución, es la solución de esta enfermedad. Y así como vos pasaste el mensaje recién en este podcast, y estoy seguro que quienes escuchen van a estar muy agradecidos, yo trato siempre de hacer o de devolver lo que vos me acabás de dar a mí recién, nos acabás de dar a nosotros con tu experiencia de un tiempo que no te veía yo tampoco y que me hace muy feliz reencontrarme con vos. Yo trato a veces de pasar mi experiencia también siempre pensando en que les pueda servir a otro, de
alguien que está empezando quizás o no, a alguien que lleva tiempo, que también yo puedo estar describiendo algo que me está pasando y el otro resonar y darse cuenta de que también le pasa lo mismo, como yo lo aprendí, que escuchando a los compañeros describen mi enfermedad y describen lo que yo tal vez estuve muchos años en consumo y no podía ponerle las palabras, los títulos, no podía explicarlo. Me sentía que nadie me entendía, que había nacido para eso y que bueno, que así como a algunos, no sé, en la secundaria se les ocurría estudiar veterinaria y en 5 años eran veterinarios, yo no podía hacer nada, no sabía qué quería, no me veía de otra forma que un rockero muriendo joven, dejando algunas letras de algunas canciones como para que después de mi muerte puedan entender el mensaje que yo quise dar y puedan realmente entender la tristeza que yo tenía con alguna letra, con algún recuerdo. Entonces, bueno, con esta solución de que plantea el rendirse, cuántas cosas hay, ¿no?, que son importantes, como hablábamos antes de grabar, la importancia del contacto con los pares. Yo creo que tengo contacto diario. Estoy casi seguro, no sé si hay algún día que pase sin tener contacto con algún par, ya sea en un grupo o por fuera del grupo. Y a veces, aún así, estando en contacto y participando, se me hace difícil. Ahora vengo de algunos momentos, algunas situaciones que me generaron un poco de malestar, no sé, mambos míos de mi cabeza, de que espero algunas cosas que son de otra manera y me llevan a pensamientos o a ideas que están en mi cabeza, sumado a que a veces me siento presionado. Yo desde el brote psicótico que tuve en el 2014 vengo dándole una pelea muy grande a la presión, al estrés que yo siento tal vez en algunos momentos o situaciones que yo veo que hay otras personas que viven momentos iguales y no a simple vista no les repercute como me pega a mí. Pero yo estaba sentado acá, cuando los escuché hablar a Jera y a Franco, sentí un agradecimiento y me corrí un poco de estos pensamientos que tal vez tenía recién, no, porque a mí me pasa esto y esto, entonces estoy muy cansado y no, así no puedo y no sé qué y no sé cuánto. Sumado que hoy tenía terapia y no tuve y se van sumando cosas que me van haciendo, como decías vos, Franco, un poco encerrarme, pero no hablo de meses de encerrarme en mi cabeza, sino de horas. Entonces yo ya empiezo a sentir, viste, que me está pasando algo raro, que me siento medio raro. Me empiezo a perder el foco de lo espiritual, de lo contento que me ponía el plan que venía en mi agenda. Y nada, los escuchaba a ustedes y la verdad les agradezco este espacio, este momento. A mí me trae otra vez a lo importante. Y bueno, yo a veces pienso como que los que me escuchan en los grupos dirán, este siempre dice lo mismo. A veces me pregunto, este siempre dice lo mismo. Pero es como que yo siento a veces que como que ya está inventado lo que hay que hacer. O sea, si bien yo voy viviendo y transitando mi vida con mis matices y mis cosas, uno cuando llega a la recuperación le dicen, acá tenés que ser obediente, tenés que hacer caso. Si vos haces caso a las indicaciones que nosotros te damos, vos no consumís. Y vos acá venís a pedir ayuda para dejar de consumir. Y yo cuando llegué al DISPO, que en realidad primero llegué a NA, yo siempre cuento que me dijeron 30 días, 30 grupos, y lo cumplí. Y me empecé a sentir mejor, y cuando me empecé a sentir mejor, creí que yo no necesitaba ayuda, que había exagerado, se me había ido el miedo de los últimos episodios de consumo, que fueron un infierno. Se me había ido el miedo, en un mes uno se olvida, yo me olvido, en un mes me olvido, y dejé de hacer un grupo un día, dejé de ir, no fui más. Volví a consumir y a estar peor porque pensaba cuando te escuchaba a vos, Franco, de que empezaste capaz en el primer consumo no lo sentiste como que habías tocado fondo, pero esta enfermedad, además de ser crónica, es progresiva y sí, a mí me pasó eso cuando dejé NA, después de un mes largo de haber ido. Un día empecé con un vasito, como uno le dice, bueno, puedo un poco, y terminé muy mal otra vez, pero peor que antes, cada vez era peor. Entonces, escuchar los relatos de los compañeros, vos recién hablabas
de este compañero en la reunión esta, en el grupo este de tu psiquiatra, de pacientes de tu psiquiatra, que un compañero a uno le puede salvar la vida. Con una frase como a vos te marcó esa frase, un compañero, incluso un compañero que a uno le cae mal o que no le gusta lo que dice, cualquiera de los que están ahí sentados con una frase, una idea, a uno le puede salvar la vida, aunque uno no se dé cuenta. Entonces la importancia siempre de hacer grupo, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Para escuchar, salir de la cabeza y escuchar a los demás, para acordarse. Yo ahora, con tu experiencia, lo primero que se me viene a la cabeza es el día que deje el dispo como paciente, seguí en contacto, seguí haciendo grupos, yo lo pienso, pero también pienso y creo de que el día que me empiezo a alejar y el día que empiezo a escuchar a mi cabeza más que a los del grupo, más que a los terapeutas, más que a mis compañeros y pares que conocí en recuperación, y escuchando tu relato y escuchando tantos otros relatos que yo escuché de gente incluso gente que no la pudo contar más después. Entonces, cómo uno tiene que atesorar esos relatos y esas experiencias para no tener que pasar por eso, porque ya te están explicando lo que pasa, lo que puede pasar. Entonces, por eso yo escuchaba y decía, che, esto lo tengo que compartir y lo tienen que escuchar los chicos porque puede pasarle a cualquiera. Y el problema es consumir. Lo que yo no tengo que hacer es consumir. Después lo otro, a mí hace unos días me robaron la moto y tuve la suerte de que cuando me di cuenta que me la habían robado estaba con pares de la recuperación, con amigos de la recuperación. Y eso hizo que yo no esté solo, pero literalmente y que con miradas, con frases, con mensajitos al otro día, todos pendientes, todos preocupados, uno puede darse cuenta de que problema sería si vuelvo a consumir, no si me roban la moto. Eso sería un problema. También escuchando la posibilidad de recaer, que siempre está. Yo a veces pienso, yo con esto de los afrontamientos lo pienso, ya pasaron unos cuantos años, tal vez yo podría empezar si voy a la casa de otro, yo no le voy a poner las reglas al otro, y empiezo como a minimizar y a pensar que yo tal vez me puedo habilitar a compartir espacios con gente que está consumiendo. Como yo no suelo pensar en consumo, no me dan ganas, me empiezo a decir, bueno, capaz ya estoy preparado para, si voy a la casa de otra persona, ¿cómo le voy a decir que no tome? Si además ya estoy seguro que yo puedo estar ahí. Y empiezo con esa, y creo que el miedo que yo le tengo a recaer, que debe estar muy influido por la cantidad de grupos que hago semanales y el contacto que yo tengo con gente de la recuperación, el miedo y la conciencia que yo tengo de que puedo recaer, yo sigo como muy rígido en algunas cosas que quizás a veces pienso que me pierdo de algunas actividades por esto, a veces me culpo pero yo acá lo que tengo que hacer es no consumir. Entonces, mientras más años pasen y menos afrontamientos pueda hacer, menos situaciones, si sigo sin consumir, no es tan importante lo que pueda llegar a perder en ese sentido. Pero bueno, a veces cuando está la situación ahí de que puede llegar a presentarse, no solo hablo de un afrontamiento donde haya consumo de alcohol, por ejemplo, hablo de cualquier situación que yo sepa que me va a desregular y no la preparo y me mando, puede ser muy peligroso también. Bueno, gracias Franco, gracias Mati. Bueno, un momento más para agradecer, ¿no? Estar reunido acá con dos compañeros, con la ilusión de que sean muchos los compañeros, los amigos que nos estén escuchando también y compartiendo este momento, ¿no? Que es hacer un poquito por nuestra recuperación, que es nutrir nuestra recuperación. Pensaba en esto de no subestimar lo que todos los días podamos hacer por la recuperación, ¿no? Por más chiquito que sea, y cómo en recuperación en ese sentido se invierten las cantidades, ¿no? Lo poco que podamos hacer en recuperación es un montón. Lo que decía Franco y Mati, ¿no? De que el objetivo clave es no a la primera, ¿no? Es no consumir. Pensaba que como muchas veces decimos que
la recuperación es la madre de todos nuestros proyectos, ¿no? Consumir sería la madre de todos nuestros problemas, ¿no? Es lo que tenemos que evitar. Y en recuperación después nos vamos dando cuenta que la vida se ordena, que lleva tiempo, que hay que ir despacio, que hay que tener paciencia, que hay que confiar, porque en este proceso, y bien lo contaba Franco y también, ¿no?, que qué valioso escuchar la experiencia de Franco como la experiencia de todos los compañeros, qué valioso que es escucharnos, que es sumar testimonios, que es compartir nuestro camino, nuestros tropiezos, nuestros aprendizajes, porque esas transiciones, como la que hablábamos, ¿no?, a partir del disparador, pensando resignación versus rendición, hay un camino de un lugar al otro, hay un tiempo de un momento al otro. Es difícil a veces ver cuando uno desembarca en ese momento, no es tan lineal ni tan transparente eso. Si uno en un momento se puede decir, che, hoy me siento así, ¿no? Como en retrospectiva puede ver en otro momento, acá yo estaba resignado, ¿no? Pensaba la resignación como ese estado en el que uno queda a merced de la enfermedad. Uno no le muestra la bandera blanca a la enfermedad. Uno se sigue subiendo al ring y en esa lucha se convierte en aliado de la enfermedad. Si uno no se baja del ring, ¿no?, si uno no se rinde, no puede nunca empezar a construir esa nueva vida, ese nuevo mundo de actividades que le resulten incompatibles a la enfermedad, que le sea más difícil entrar. Y yo pensaba en mi proceso, en cuántos meses estuve dentro de un tratamiento sin rendirme todavía, ¿no?, con aires de resignación, silenciosamente diciéndome a mí mismo, qué bronca, por qué perdí esta última batalla que me trajo acá. Cuánto tiempo estuve en silencio como preparando una contraofensiva, planificando un futuro consumo. Seguía buscando a Dios en el lugar equivocado, ese infierno camuflado de cielo, con el que Mati tan poéticamente tituló nuestro primer episodio. Pero la clave es estar, ¿no? Permitirse estar en el lugar indicado, como decía Mati, siguiendo indicaciones, tan simple como eso. Lo que pasa que mi cabeza interfiere, complejiza más de lo debido. Es un trabajo bastante difícil el de simplificar a veces, el de relajarse, el de rendirse, el de entregar las armas, ¿no? Como muchas veces también de esa manera nos referíamos a ese acto activo, como decíamos, ¿no?, versus la pasividad que tiene la resignación, ¿no?, como el dejarse arrastrar por esas aguas que conducen siempre hacia el mismo lugar. Y estar donde hay que estar es en los grupos, ¿no?, en el tratamiento. Todos los días, participando, escuchando, ambivalente o no, pero confiando en que estando el proceso se desarrolla. Comprometerse con la abstinencia es la clave, día a día, solo por hoy. Y creo también que la espiritualidad es un indicador que nos puede informar que vamos avanzando en ese proceso. Bueno, la verdad que muy inspirador lo que compartieron ambos. Voy a contar la segunda parte de la historia y seguro en lo que vaya contando voy a unir con cosas que compartieron recién ustedes. Cuando tuve mi primer grupo TNA, hace 1 año y 15 días, que también es mi tiempo limpio, fue bastante parecido a mi experiencia en el dispositivo, en el sentido de que me sentí muy bienvenido, ¿viste? Y en ese grupo, por ser yo el recién llegado, todos me compartieron su experiencia medio como que dirigida a mí, y me sentí muy aliviado. El consumo activo, la adicción activa, tiene muchas cosas muy horribles. Una de ellas, en mi opinión y mi experiencia, ¿no?, es el miedo, como esa sensación de la mente yendo a velocidades horribles y encerrada en sí misma, ¿no? Me gustó eso que compartías vos, Mati, no es que porque no hago grupo hace 3 días, me encerré en mi cabeza. Por ahí, en el día de hoy estoy encerrado en mi cabeza hace 2 horas. Estar atento, o sea, la recuperación es día a día, es solo por hoy, justamente todos los días uno puede hacer algo por su recuperación, recordarse a sí mismo que está en recuperación y hacer algo a favor de eso, ¿viste? La enfermedad, como compartías vos, Gera, no es una enfermedad para pelear contra ella, es más fuerte,
Por eso la rendición, y me gustó mucho, lo iba a decir y lo dijiste vos primero, eso me encantó, que la resignación es entregarse a la enfermedad. La resignación no es, no, bueno, soy adicto. No, la resignación es estar en consumo activo y entregarse a eso, ¿no? Que me pasó mucho, sin dudas me pasó en los peores momentos de consumo antes del Dispop, sin dudas me pasó en los últimos meses antes de Irenea, ¿no? A mí me alivió mucho ir a los grupos, gente poniéndose contenta de que yo haya llegado, ¿viste? Por ahí hay gente de mucho tiempo limpio, pero no hay nada mejor que un adicto ayudando a otro. Y eso la gente que está en recuperación lo transmite, ¿viste? Porque por ahí alguien está limpio hace 10 años, pero una persona que acaba de llegar le recuerda lo que es la enfermedad. Todo es una oportunidad para conectar con la recuperación, ¿viste? Me recibieron muy bien y en mi primer grupo me acuerdo que me dieron varios folletos. Uno de ellos era un folleto con números de teléfono, ¿no? Que se les suele dar a los recién llegados y me explicaron. Me dijeron, acá los compañeros que anotaron su nombre y su número son compañeros que si necesitas hablar están dispuestos a atenderte. Yo me acuerdo a los 5 días ya dije, bueno, a ver, me acuerdo tal persona, sí, me acuerdo, este es este, me lo asocié nombre y cara y más o menos me tiró buena onda, listo, ya está. Le escribo, le digo si en algún momento estás para hablar de recuperación y como que no esperé mucho. Con el paso del tiempo, después escuchando compartires, me encontraba con gente que diciendo, no, bueno, yo tardé mucho en llamar, o yo estuve 6 meses sin consumir, nunca llamé a nadie y recaí, y después, ¿viste? ¿Qué quiere decir los números de teléfono? Estar en contacto con pares, con compañeros, y a mí eso es lo que me salvó y me salva, lo que me hizo conectar y pulir mi recuperación. Eso yo creo que es lo que me mantuvo, ¿no? Yo cuando recibí el llavero, ahí te dan llaveros por el tiempo limpio, ¿no? Cuando yo recibí el llavero del año, hace poco, hace 2 semanas, yo, claro, tenés que decir unas palabras sin preparar mucho ni pensar tanto. A mí lo que se me ocurrió decir es que yo me mantuve limpio y por la gente que conocí, ¿viste? Por los vínculos. Toda la gente que conocí, después no le hablé más, la gente que le sigo hablando. Yo hablo de mí, ¿no? No generalizo. Yo sufro mucho la soledad. Y no solo sufro la soledad, sino que como muchos adictos comparten, la soledad a veces no siempre abre paso a que empiece a dirigir la película a la cabeza de uno. Solo por hoy no tiene que pasar mucho tiempo, hablo de mí, ¿no? Para que empiece a confundirme, a complejizar algo que por ahí es más simple, a distraerme de algo que me hace bien y ya sé que me hace bien, es la enfermedad, ¿no? Y yo me acuerdo en uno de los llamados que tuve con un compañero, me hizo acordar a ese comentario que me dijo el compañero de los grupos de mi psiquiatra, ¿no? Ese comentario revelador para mí que fue, vos decís que nombrás varios problemas, pero yo creo que tu único problema es que estás en consumo. Bueno, una situación parecida fue con un compañero que yo me acuerdo hablé por teléfono y yo los primeros meses limpio en los grupos estaba muy ingobernable, mi cabeza iba para cualquier lado. Y era una cosa que yo me acuerdo de describirle a la gente que era, por un lado estaba muy desconectado de la vida, de mis emociones, de las cosas, pero por otro lado estaba muy agitado. O sea, no es que estaba desconectado y además deprimido y tirado. Estaba desconectado pero acelerado, ¿viste? Yendo para cualquier lado y no pudiendo enfocar en ninguna ruta, ningún camino, ¿no? Y me acuerdo que hablando con un compañero por teléfono, yo le decía, no, porque bueno, ahora que paré de consumir, por ahí lo que me conviene es dejar esta carrera, empezar a estudiar otra y buscar un laburo, porque en realidad... Y este compañero me dijo algo parecido que ya a lo que dijeron ustedes hace un ratito, que es que este compañero me sugirió, ¿no? Obviamente siempre desde su experiencia me dijo que mi prioridad tenía que ser la recuperación y que después el resto se iba a acomodar. Y yo en ese momento, que casi seguro que tenía un mes limpio, yo no entendí de entrada a lo que se refería. Entonces mi mente fue, claro, sí, me dice que la prioridad es la recuperación y entiendo lo que dice, pero bueno, está el laburo, el estudio, la recuperación, la actividad física, como si fuera un ítem más de la lista, no como si fuera la madre de todos los otros proyectos que uno tiene y de una vida que funcione. Pero bueno, fue un muy buen año el año pasado, fue muy difícil en el sentido de que me costó mucho hacer este laburo que sigo haciendo, ¿no? Pero de reconexión, ¿viste? Y eso también me hace valorar mucho el presente, lo que me costó, ¿viste? No consumía, pero estaba en recuperación, es decir, no consumía, pero iba a los grupos y nada, y cosas relacionadas a las propuestas de recuperación de los grupos, ¿no? Trabajar la guía de pasos, buscar un padrino, etc. Fue pasando el tiempo y a eso de los 9 meses, por así decirlo, que justamente es una cantidad de tiempo
en la que a uno le dan un llavero, ¿no? De tiempo limpio, de 9 meses limpio. A partir de ese momento fue bisagra, porque ahí me cayó la ficha muy fuerte de hace 9 meses que no consumo drogas, pero yo tengo la enfermedad de la adicción y si no me rindo, si no entro a si no me hago cargo de que soy un adicto que tiene que estar en recuperación para vivir bien, la enfermedad me va a atacar por este lado. Que obviamente cada persona tiene como sus cosas específicas, ¿no? Pero bueno, yo en ese momento me daba cuenta, claro, mira, yo estoy hace 9 meses limpio y yo me acuerdo que en los grupos decía, está bien, yo no consumo drogas, pero yo no me quiero entregar a... Bueno, está bien, no me drogo, pero compulsiono, ya fue. Porque bueno, algo... O sea, no me drogo, pero como lo que quiero. No me drogo, pero... Bueno, cada uno llenará, ¿no? Pero... Y yo ahí en ese momento decía, espera, no me quiero entregar a esto, no me quiero resignar a eso. A que está bien, dejé el consumo, pero con algo me tengo que hacer daño, con alguna compulsión. Y bueno, a partir de ese momento fue súper importante porque... Que es todos los días, ¿eh? No es yo como adicto... Como cuando consumía, vivía en base a las epifanías, ¿viste? A la caída. Como que me caía una ficha y yo pensaba que la vida era así. Que te cae una ficha, ¿viste? Los mecanismos de la adicción. De 0 a 1000, de 1000 a 0. Y así eternamente. A partir de ese momento, que me sigue pasando por suerte todos los días, dije, si yo acepto que soy un adicto, voy a los grupos, escribo el programa, me junto con otros adictos, hago cosas todos los días por mi recuperación, voy a vivir bien. Porque ¿por qué dejé de consumir? Digo, ¿por qué lo elegí? Porque quiero vivir bien. Pero para vivir bien tengo que estar en recuperación. Porque si dejo de consumir y vemos, ponele que digo no, que igual es muy difícil, ¿no? Hablo de mí, ¿no? Lo considero una opinión personal, no más. Que es muy difícil decir, bueno, no consumo, pero bueno, del resto vemos. Y por más esfuerzo que yo haga de no consumir más, si yo no estoy en recuperación, lo que decíamos, la enfermedad me va a ganar en el ring por muchos lugares. Y para mí es muy importante hoy, o sea, hoy estoy más en recuperación, no es más menos, ¿no? Pero a lo que me refiero es, así como mi primer año en los grupos en NA fue muy positivo, yo todavía estaba ambivalente, ¿viste? Me fui del dispo estando súper ambivalente, casi 100%, y los primeros meses limpio y en los grupos, no estaba con un pie afuera, eso no, pero iba cuando, o sea, no iba tan frecuentemente, tenía como, o sea, nunca dejaba de ir, ¿viste? Pero ahora estoy más conectado que nunca, hasta ahora, hasta el presente. Ahora lo necesito más que nunca, ¿viste? Porque toda la serenidad, todo el orden, todo lo que mejoró mi vida en este año, pude conseguir un trabajo, ¿viste? Estoy mucho más tranquilo, estoy mucho mejor con la gente que me rodea, pero sobre todo porque me entiendo, ¿viste? Para mí es muy importante recordarme a mí que la enfermedad de la adicción por un lado y la recuperación por el otro son cosas muy concretas. Si yo no lo abordo, me olvido... No a los 2 días, a las 2 horas. Si yo voy por la vida sin este recordatorio y sin estas herramientas, me lleva puesto la vida. Hablo de mí, ¿no? No estoy diciendo que la vida es de tal manera. Me lleva puesto. Yo me olvido, empiezo a pensar muy egocéntricamente que soy un fracasado, que todos los demás pueden y yo no. Pueden referido a todo, no solo a consumir con éxito, sino a avanzar sobre la vida sin sufrirla tanto. Como todas ideas... que las tengo desde siempre, ¿viste? Las tengo desde antes de consumir drogas por primera vez, que justamente también la recuperación, lo sagrado, lo sanador que tiene es que ayuda, además de que el presente de uno mejore, uno va mejorando a largo plazo también, es la parte espiritual, ¿viste? Uno va sanando también lo que lo llevó al consumo en un primer lugar, y para mí es muy difícil la vida si me olvido que soy un adicto en recuperación. Porque si yo voy a grupos o estoy en recuperación, no es que digo, listo, estamos todos en esta. Sino como que si yo voy a grupos digo, tranqui, yo consumí, produjo esto en mí, tiene estas consecuencias, yo ahora estoy en recuperación, a largo plazo tengo estos beneficios. O sea, es como una brújula emocional y espiritual que me ayuda a no volverme loco y a entender de dónde vengo y hacia dónde voy. No es como un consuelo. Estar en recuperación, charlar con pares, ir a grupos. Para mí es la cordura, es el foco, pero me llevó mucho tiempo, ¿viste? No me lo puedo olvidar, ¿viste? Porque es muy fácil también pelearse con eso. A mí me llevó mucho tiempo decir, pará, entregate, o sea, rendite a la recuperación. O sea, es algo muy positivo. La palabra rendite, o sea, esto es lo que tenés que hacer, haz esto que va a estar bien, pero entregate a este proceso. Y gracias a Dios es todos los días. No es entregate al proceso no, es todos los días y
nada, en ese sentido estoy muy agradecido que me hayan convocado porque para mí esto refuerza mucho mi recuperación, mi recuperación en general, mi recuperación del día de hoy, y mañana sigue mi recuperación y eso, yo dejé de consumir y entré en recuperación para vivir mejor. O sea, así como había una parte oscura dentro mío, hay una parte luminosa que siempre quiso estar bien, que me hizo parar y conectar con la recuperación cuando fui al dispositivo, que me hizo darme cuenta de que esto me hacía mal. Yo, pese a los malos días o a los encierros que tengo en mi cabeza, hay una parte luminosa que tengo que alimentar y darle de comer, y la recuperación le da de comer a esa parte, la alimenta, la hace crecer, pero es activo, ¿viste? Es como tengo que accionar, no me puedo quedar quieto para eso. Estoy agradecido de estar en recuperación y de que me hayan invitado y de que estemos en recuperación. Realmente necesitaba un momento así, viste que es como un grupo esto. El espacio se arma un grupo. Y necesitaba escuchar las palabras que escuché y realmente me hizo muy bien, así que también mucho agradecimiento. Me voy mejor de lo que llegué y con serenidad y con sentirme que estoy en el lugar indicado, haciendo lo indicado. Así que espero que todos los que escuchen y los que nos acompañaron hasta este momento puedan recibir este mensaje, puedan sentirse acompañados, puedan entender un poco más desde nuestra propia experiencia cómo funciona la enfermedad y cómo nosotros intentamos transitarla. Como decías vos, Franco, alimentar siempre el lado luminoso que tenemos cada uno de nosotros, que el poder superior se encarga de su parte y yo tengo que encargarme de la mía. Yo no tengo que consumir y como te dijeron a vos, después el resto se acomoda. Por lo menos en mi experiencia el resto se acomoda y cada vez se pone mejor. Así que les queremos agradecer a todos por estar, por formar parte de esta comunidad y los esperamos la próxima. Muchas gracias, genial este programa que están haciendo y que en el reencuentro que tuvimos, Jera, ya de entrada me hayas invitado, la verdad que significa un montón para mí. Sí, la verdad que un gran momento de conexión y de recuperación. Un gusto haber sido parte y buenas 24 para todos los que estén escuchando. Gracias, Mati. Muchísimas gracias, Franco. Espectacular el mensaje, pasando el mensaje, compartiendo este hermoso momento de conexión con la recuperación. Les mandamos un abrazo grande a todos. Buenas 24, buena semana y nos vemos la próxima.